Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en este segundo encuentro del seminario que tiene por título eh, de Ontología Fenomenológica y Acción, una introducción al ser y la nada de Jean-Paul Sartre. Bien, este es nuestro segundo encuentro de este seminario que se da con periodicidad quincenal. En el anterior, bueno, ya por motivos de público conocimiento, no es que suspendimos las clases, nos adherimos al paro universitario que se dio a nivel nacional. Así que hoy estamos hoy es cuando llevamos a cabo este segundo encuentro. Bien. En el primer encuentro hicimos una introducción al tema en cuestión, planteamos algunas coordenadas que hacen al tema de nuestro seminario, al mismo tiempo que hicimos una breve mención, una pequeña introducción a los planteos básicos del ser y la nada, obra publicada en 1943. Hicimos referencia al modo en que Sartre plantea una ontología fenomenológica. Mencionamos en ese sentido el modo en que una ontología fenomenológica significa hacer comprensible en términos ontológicos la experiencia en el mundo. En este sentido, los conceptos clásicos de la ontología, los conceptos tradicionales, ya los dos conceptos quizás medulares de todo del pensamiento ontológico, que son ser y nada, son pensados desde el ámbito de lo concreto, desde el ámbito de la experiencia. Esto nos lleva, ¿no? Que era un poco lo que movilizó a pensar este seminario, la relación entre ontología y acción. Si lo pensamos en un sentido clásico, incluso aristotélico, cuando pensamos en ontología lo vemos desde el ámbito de la parte más teórica de la filosofía, mientras que lo que hace a la acción estaría inmiscuido en el ámbito de la ética o de la política, que serían dentro de las visiones tradicionales parte de la filosofía práctica. Y en lo que nos encontramos en el pensamiento de Sartre es el modo en que se inmiscuye, se relacionan de manera intrínseca la ontología con la acción, superando, si se quiere, también se podría pensar, diluyendo las diferencias entre una filosofía teórica por un lado y una filosofía práctica por el otro. Justamente al comienzo ahora, hace 2 minutos atrás, hicimos mención a las razones por las cuales hace 15 días no tuvimos el encuentro, que es por el paro universitario, que es una medida que se lleva a cabo a partir de las políticas de financiación y de atropello y a la educación pública en todos sus niveles, incluyendo el universitario, como también al ámbito de la investigación científica. En este sentido, se trata de hablar de esto o hacer mención a esto. En un seminario de Sartre tiene mucho sentido, en tanto el pensamiento de Sartre es también un pensamiento de la coyuntura, de la situación,
No se trata de un pensamiento en mal llamado abstracto, ¿no? Sino que lo teórico se vincula con la situación, la teoría se vincula con la praxis. Bien, a partir de esto, en el encuentro de hoy, lo que vamos a trabajar, lo que voy a exponer en un primer momento para después pasar a las preguntas, a los comentarios, al diálogo y al debate, es la noción, la conceptualización, mejor dicho, de nada, que se presenta en la obra de 1943. La nada se nos presenta históricamente como aquello, bueno, que no puede, que escapa, ¿no? Que escapa a la conceptualización. Se presenta como lo opuesto, lo antagónico al ser. Si pensamos, incluso desde la tradición cristiana, el mundo es creado, el mundo, el cosmos, es creado ex nihilo, desde la nada. Ahora bien, Sartre, el pensamiento de Sartre, va a concretizar, a pensar la nada, no como un concepto alejado o contrapuesto a la realidad efectiva, a nuestra experiencia en el mundo. Partimos, ¿no? Acá también para señalar esto que acabo de decir en torno a que la metafísica cristiana va a pensar la creación como creación a partir de la nada, como creación ex nihilo. Desde el pensamiento de Sartre, ante todo, cabe aclarar que, como habíamos señalado en el primer encuentro, no se trata en forma alguna de tratar de dar una razón en torno a por qué hay ser en vez de nada. Porque esa pregunta remitiría al ámbito de la metafísica, es pensar en la necesidad o no necesidad del ser. Mientras que la ontología, Sartre diferencia metafísica de ontología, se encarga de describir el modo en que se presenta el ser. No de describir, por eso es una ontología fenomenológica. No de explicar, es decir, no de, no de llevar a cabo una relación de causa-efecto entre el ser del mundo y pensado como efecto de una causa anterior. Es decir, el límite de los límites del pensamiento sartreano, límites en el sentido de que él piensa la ontología como aquello que se da dentro de ciertos límites, que es lo dado, sin tratar de explicar por qué está aquello ya dado. Ahora bien, lo que vamos a ver en este sentido son algunas posiciones de Sartre que pueden resultar eh, quizás hasta contrapuestas a lo que podría pensarse desde la tradición metafísica tradicional. Ante todo, primero lo que hay que señalar esto. Sartre va a equiparar la nada con el no ser. Cuando Sartre habla de nada, está hablando de no ser, es decir, de negación del ser. En este sentido,
lo que podemos observar es que la nada no es una suerte de abismo que rodea al ser, sino que la nada es negación del ser. Por lo tanto, la nada es posterior tanto ontológica como lógicamente al ser. Es decir, no se trata de pensar en los términos de una creación ex nihilo, porque la nada no es lo primero es el ser. Entonces, desde esta perspectiva, ya tenemos una definición clara, o dos podríamos decir. Equiparación de nada a no ser. El no ser es negación del ser, por lo tanto, el ser es anterior a la nada. Entonces, la nada no es un concepto contrapuesto al ser, ni tampoco un concepto anterior, sino que la nada es algo que se da en medio del ser mismo. En El ser y la nada, Sartre dice precisamente que la nada es el gusano en medio del meollo del ser. Ya vamos teniendo algunas definiciones, unas precisiones importantes. Ahora bien, por otro lado, nosotros habíamos visto que en el encuentro anterior, Sartre habla de la división del ser en dos regiones, ¿no? Hay un ser primitivo, originario, del cual Sartre no habla más que en tres oraciones. Sería este ser desde el que brotarían las dos regiones del ser que se nos presentan. El ser en sí y el ser para sí. Eso, si se acuerdan, lo habíamos visto, lo habíamos señalado. El ser en sí es el ser de la cosa, cuya definiciones lo define explícitamente como el ser en sí es lo que es, mientras que el ser para sí, que es la conciencia, comprendida la conciencia como la existencia humana, en donde el ser donde aparece la definición, en donde este ser para sí es lo que no es y no es lo que es. Este es el momento entonces en el ser para sí se da, por medio del ser para sí, se da la aparición de la nada en el mundo. Ahora quiero leer un fragmento del ser y la nada. Acá Sartre está criticando la idea de que el ser y la nada sean términos opuestos. Paso a leer, si bien en este momento está haciendo una lectura y una crítica de Hegel, no importa tanto eso, porque también se podría señalar, un hegeliano podría decir, bueno, no es una lectura correcta de Hegel. Sin embargo, eso no es lo que nos importa.
nos importa pensar el modo en que Sartre se contrapone a la idea de pensar la oposición, el ser y la nada en términos de oposición. Sartre dice lo siguiente: oponer, cito, el ser a la nada como la tesis a la antítesis, al modo del entendimiento hegeliano, es suponer una contemporaneidad lógica. Así, dos contrarios surgen al mismo tiempo como los dos términos límites de una serie lógica. Pero aquí, es decir, ¿no? El ser y la nada no son opuestos ni contrarios, porque no tienen no son contemporáneos lógicamente, tampoco ontológicamente. Pero aquí ha de hacerse la prevención de que solo los contrarios pueden gozar de esa simultaneidad, porque son igualmente positivos o igualmente negativos. Empero, el no ser no es lo contrario al ser, sino su contradictorio. Si pensamos en términos de oposición ser y nada, estaríamos pensando en dos fuerzas positivas o negativas. Ahora bien, como la nada es no ser, es lo contradictorio al ser, lo que niega al ser. En esta diferenciación entre términos contrarios y contradictorios es fundamental para entender la noción de nada en Sartre y también el movimiento el movimiento en que se va a desplegar la nada en el mundo. La nada, como dijimos antes, no es algo que no está en el mundo, sino que es efectivamente en el mundo y que en algún punto, como vamos a ver más adelante, hace al mundo. En este sentido, la nada es lo que niega el ser, es lo que contradice la plenitud originaria del ser. Ahora bien, esta nada que contradice al ser se da en el ámbito de lo concreto. Esta, esta contradicción se expresa en el lenguaje y va a ser siempre relativa al ser. La nada es relativa al ser, pero repito, en términos concretos. Y vamos a verlo ahora. Voy a leer una cita, y fíjense cómo en el lenguaje mismo, va a señalar Sartre, aparece esta relación entre nada y no ser y el modo en que no se trata de una nada o no ser abstracto, universalizable, si se quiere, sino que se demuestra, se patentiza en nuestra cotidianidad. Sartre dice lo siguiente: el empleo que damos a la noción de nada en su forma familiar supone siempre una previa especificación del ser. Es notable a este respecto que el idioma nos ofrezca una nada de cosas, cuando decimos nada, y una nada de seres humanos, nadie. Ya en el lenguaje mismo, la nada se presenta como no ser. Y cuando decimos nada de cosas, empleamos el término nada, ¿no? No hay nada. Es decir, no hay ser. Por otro lado, también cuando hablamos de seres humanos, la nada de seres humanos se especifica con el término nadie. No hay nadie. Entonces, la nada se presenta como negación del ser, como dijimos antes, se trate de cosas o de personas.
Ahora bien, ¿cómo es introducida cómo es introducida la nada en el mundo? ¿Cómo es introducida la nada en el ser? La nada va a ser relativa al ser y la nada es, por lo tanto, como habíamos señalado antes, posterior al ser. Emerge del ser. Fíjense, el ser no es el que emerge de la nada, sino la nada la que emerge del ser. Acá podemos ver como una suerte de viraje con respecto a algunas de las tradiciones metafísicas tradicionales. Cito a Sartre. Hemos advertido entonces que no se podía concebir la nada fuera del ser, ni como noción complementaria y abstracta, ni como medio infinito en el que el ser estuviera en suspenso. Es menester que la nada se dé en el meollo mismo del ser, para que podamos captar ese tipo particular de realidades que hemos llamado negatividades. Ahora bien, otra relación vamos encontrando acá, ¿no? Nada se equipara a no ser, y el no ser ya no es un no ser abstracto universal, sino esto que es concreto y se equipara a no solo la negatividad, sino a las negatividades, en plural. Estas negatividades se encuentran en el ser mismo, se dan en el mundo. Ahora, como vamos a ver dentro de un rato, esta noción de nada es lo que, en término ontológico por excelencia, nada, es lo que va a posibilitar en Sartre una teoría de la acción fundamentada ontológicamente. Ahí bien, la nada entonces se da en medio del ser, la nada surge del ser. Habíamos dicho que había dos regiones del ser, el ser en sí y el ser para sí. El ser en sí no es la nada, no es no ser, ya que es lo que es. Es pura positividad. Ahora bien, el ser para sí es la región del ser que introduce la nada al mundo, en tanto, y esto es fundamental, introduce la negatividad en el mundo. Cito a Sartre: el ser por el cual la nada adviene al mundo es un ser para el cual en su ser es cuestión de nada de su ser. El ser por el cual la nada adviene al mundo debe ser su propia nada. Una cita que puede parecer complicada, pero con lo que ya estuvimos viendo, se aclara. Dijimos que el ser para sí es la conciencia, que es la existencia humana, que es cada uno de nosotros, la definimos a partir de es lo que no es y no es lo que es. Lleva cada uno de nosotros en sí mismo su propia nada. Es el para sí, somos nosotros quienes introducimos la nada al mundo, comprendida como negación. Somos, fíjense, ¿no? Somos lo que no somos, una negación, y además de una contradicción en el sentido hegeliano, una contradicción dialéctica.
no una contradicción que se agotaría en el sentido lógico de la lógica formal, ¿no? Y no somos lo que somos. Esa nada y esa negatividad es inherente a nosotros. Por eso mismo podemos introducirla en el mundo. Si fuéramos plenitud, si fuéramos positividad, si tuviéramos una esencia ya fijada, una naturaleza ya fijada, no se podría introducir esa negatividad en el mundo. ¿Por qué? Porque lo positivo no puede engendrar la negatividad, lo positivo no puede engendrar lo negativo. Si fuéramos ser en sí. Precisamente, y esto llevándolo al ámbito más claro de la existencia, del existencialismo, si se quiere, ¿no? Recordemos, El ser y la nada es una obra de ontología, es una obra de fenomenología y también es una obra existencialista. Una de las cuestiones que va a aparecer toda la, en toda la obra de Sartre es nuestra imposibilidad de realización, ¿no? No nos realizamos nunca. Claro, porque ¿qué significaría realizarnos? Tener, realizarnos significaría convertirnos en una realidad. Realidad. Creo que si uno después le pregunto a Laura, pero me parece que sería Realitat, no en alemán. Algo ya dado, Sí, acabado, Realität. Ujú, sí, no frente a Wittgenstein. claro. No sería algo acabado, seríamos una cosa. Ahí está la cuestión. ¿Y qué somos? Posibilidad. Ser posibilidad significa la potencia anilizadora, la potencia de negar. Negar el mundo y negarnos a nosotros mismos. Solo porque en nuestro ser más propio somos nada, podemos nadificar el mundo. Y acá, ¿no? Dos cuestiones para aclarar. En la versión en castellano, por lo menos en la de Losada, que es la única que queda, porque hay una edición más vieja de los años 40, 50, pero bien, en la edición de Losada, lo que aparece, como Sartre dice nadificar, nadificación en francés, pero como la palabra no existe en castellano, es traducida como nihilización. ¿Qué hace la nada? Nihiliza. Podría decirse nadifica, pero bueno, no es el término que se emplea, para eso puede tener claro por una cuestión de traducciones. Es decir, lo propio de la nada, del no ser, es nihilizar, pero se nihiliza a sí misma y nihiliza al mundo. Si no fuera que cada uno de nosotros se nihiliza a sí mismo, no podríamos nihilizar el mundo. Y vamos a ver ahora, precisamente, la nihilización es lo inherente, la nihilización, la negación, la nadificación es lo propio de la acción. Pero bueno, para eso vamos a seguir, para llegar ahí tenemos que ver algunas cosas más. Sí, perdón que interrumpa. Y, Justamente el sí, otro día, tratando el tema de cómo traducir, es decir, o cómo expresar este volver nada, surgió la duda de si no se puede usar el término anonadar, que también es convertir a la nada, pero, o es decir, hacer nada. Pero el tema es que no sé, ahí estamos en esa discusión, si no es el efecto que produce, es decir, el anonadamiento, se entiende más como un efecto que como una acción. Pero bueno, anonadar también porque nihilizar, bueno, de nihil estaría bien.
como para buscar un término más familiar a nuestra lengua. No, es complicado, porque otro término que se podría usar es aniquilar. Bueno, Eh, eso es lo que, sí, sí, Porque sí, aniquilar también es volver nada, y es sí, un, sí, claro, pero ahí el problema con aniquilar es la carga, porque aniquilar sí, lo emplea Karl Barth, el teólogo alemán protestante, para pensar el mal. El mal es, hay ciertos paralelismos con lo que trabaja la Sartre. El mal aparecería como, brevemente lo digo, ¿no? Como una nada aniquiladora. Sin sí, embargo, sí, podría ser anonadar. A veces el anonadar, y claro, nosotros lo tenemos. Aniquilar es muy lo como que, destruir, ¿no? Y claro, anonadar. y en Ah, sí, perdón, sí, sí, decime, sí, sí. no, no, termina vos y después te agrego lo que estuve estos días investigando. Es que con el nihilizar es un poco más, menos fuerte, no suena menos fuerte Claro, porque además esta nihilización de la que habla Sartre es una negación que da por resultado, pensemos, es dialéctico, se niega para afirmar. No, no es una negación, el aniquilar no suena a algo que vuelve nada y queda nada, no sí. destrucción Y, del ser. Y acá y, en Sartre es una transformación del ser. sí. Claro, y aniquilar en realidad suele usarse para la traducción del alemán vernichten, que es el término que se usa para los Vernichtungslager, es la aniquilación en el holocausto. Es decir, ese Ah, es el claro. término. Así que ahí, por el lado de aniquilar, lo habíamos medio descartado. Pero esto de anonadar, te lo comento como para pensar un término más, pero anonadar creo que da demasiado el carácter de el efecto que produce y no la acción misma, me parece. Por eso solo te lo mencioné porque justo estos días estuve con ese tema y bueno, Claro, nihilizar es sí. un poco más extraño en nuestra lengua, se entiende perfectamente, pero el anonadamiento sería un término más propio de nuestra lengua, pero bueno, capaz va a otro lado. Es el Claro, pero efecto es que cierto, produce en algo, en alguien, creo, me parece. claro, es más como, más bien se nos presenta como referido a nuestro Ah, temple anímico, ¿no? sí, sí, Más, aunque la sí, definición no diga eso, pero bueno, solo como comentario, como para seguir buscando cómo traducir esa acción en, nihilizante. en términos concretos se podría usar el de negación. A ver, negación, negamos. Eh, claro, y ahí pensemos también que esto que parece muy abstracto, como algo que se da como un evento metafísico, se trata de nuestra cotidianidad. Cuando introducimos el ámbito, la negación en el mundo, algo muy fácil, cuando hacemos una pregunta. Ahora, es cuando hacemos una pregunta sobre el sentido de la vida. No, tampoco eso, porque Sartre pone un ejemplo que es, llega al café y pregunta por Pedro, ¿no? Siempre Sartre pone a Pedro, esto es gracioso, en todas las obras de Sartre, cuando pone el ejemplo de que se va a encontrar con alguien o pregunta por alguien o alguien le dice algo, ¿no? Pone Pedro. Bueno, pregunta por Pedro. ¿Qué significa ahí preguntar por Pedro? ¿Está Pedro? Ahí introducimos la negación en el mundo. Porque no está Pedro. Si pregunto, es que no está Pedro. Ya estamos empleando el no. Ya nihilizamos. Es decir, el ser no se nos presenta. Fíjense, es muy cotidiano, es la forma en que existimos. El café, si lo pensamos como una cuestión del ser en sí, sería pura positividad. Es el café, no tiene ninguna ausencia. Pero cuando yo pregunto por Pedro y Pedro no está, estoy manifestando una ausencia. Entonces quiebro la positividad y plenitud del café. Hay una ausencia. La ausencia implica
una negatividad. Es lo opuesto, es lo que corroe, no lo opuesto, sino lo que corroe la plenitud. Ahora bien, somos nosotros, siempre tengan en cuenta, ¿no? En términos técnicos, es el ser para sí. Sin embargo, pensemos en que este ser para sí somos nosotros. Yo ahora tengo un mate acá, ¿no? El termo, el famoso termo argentino. No hay agua. Ahí ya estoy en esto, todavía tiene agua, pero digo, no hay agua. Pregunto, perdón. ¿Hay agua en el termo? Ahí ya introduje la negatividad. Porque estoy introduciendo una falta. Al menos, y alguien podría decir, no, sí, el termo tiene agua, podrían pensar. Entonces, bueno, no había una negatividad. Sí, porque la pregunta misma establece la posibilidad de que no haya agua. Entonces introduce el no. Pensemos de esa manera, ¿no? Desde el lenguaje mismo, el no expresa la negatividad, la nada comprendida como no ser. Bien, pero ¿y esto se da? ¿Desde qué ámbito nosotros negamos al ser? Desde el ser mismo, porque somos una región del ser, somos ser, no somos una nada flotando en el aire, estamos embestidos de ser. Entonces, solo porque estamos embestidos del ser, podemos ser una negación. Fíjense, solo porque estamos embestidos del ser, podemos ser una negación del ser. Somos la negación del ser porque estamos embestidos de ser. Porque tenemos un cuerpo que es, y al mismo tiempo que lo negamos, porque estamos en un mundo que es, porque nosotros somos, pero somos no en el sentido de una cosa, de un ser en sí, sino que somos en un movimiento, y el movimiento se trata de un movimiento ontológico, porque constantemente nos estamos negando y negamos al mundo. Comprender negación no en el sentido freudiano, sino, si se quiere, en el sentido más hegeliano, en este sentido, no negación como evasión, sino como negación efectiva. Bien, y justamente nosotros nos encontramos el para ser para sí constantemente negando al ser. Y al primer ser que negamos podemos decir que somos nosotros mismos. ¿En qué sentido negamos a nosotros mismos? Nos negamos a nosotros mismos. Porque pensamos, tomamos decisiones, actuamos y en esa actuación negamos lo que éramos en el pasado. Ahora bien, Sartre va y acá en cierta referencia con Heidegger, esto se da porque nosotros estamos siempre en presencia de dos éxtasis. Ante todo, la existencia humana, la existencia, Sartre también esto es para Heidegger, ¿no? La existencia del existencialismo, es que estamos más allá de nosotros mismos, que estamos en un estado de éxtasis. Éxtasis en el sentido de que estamos fuera de nosotros mismos. Y nosotros hay dos éxtasis fundamentales. El éxtasis del ser hacia el ser y el éxtasis hacia el no ser. Vivimos en esa contradicción y en esa paradoja.
Nosotros habíamos dicho, ¿no? En el encuentro anterior, que la conciencia es translucidez, unidad ilimitada y vacía, y al mismo tiempo, la conciencia, perdón, el ser para sí, se encuentra escindida de sí misma, o de sí mismo, ¿no? La conciencia se encuentra escindida de sí misma, separada, dividida. Nosotros, ahora, haciéndolo más concreto, más palpable, más coloquial, nos encontramos escindidos de nosotros mismos, separados de nosotros mismos. Sartre dice lo siguiente: el ser de la conciencia, en tanto conciencia, consiste en existir a distancia de sí como presencia de sí. Y esa distancia que el ser lleva en sí es la nada. Nosotros nos encontramos separados y diferenciados de nosotros mismos porque ya el simple hecho de que estamos en presencia de nosotros mismos. ¿Qué es en presencia de nosotros mismos? Pensamos en nosotros mismos. Ya ahí está la decisión. Tenemos conciencia de nosotros. Si tenemos conciencia de nosotros, ahí hay una decisión. Tengo conciencia de mí. ¿No? ¿Se acuerdan que en el encuentro anterior habíamos hablado de la conciencia intencional, ¿no? Toda conciencia es conciencia de algo. Ese algo de lo que la conciencia es algo otro. Nosotros somos, para nosotros, un otro también, porque tenemos conciencia de nosotros. En el momento en que estoy hablando de mí, me vuelvo un objeto para mí mismo, un objeto de narración en este sentido. Y ahí se ve la fisura, se ve la división, se ve la negación. Fíjense que en el ámbito mismo de la narración se da una negación, se aparece la negación con respecto a mí mismo. Si no, no sería posible narrar. Yo me vuelvo, cuando cuento una historia en torno a mí, esto y se va dando en todos los ámbitos, ¿no? Pero acá esto lo presenta, lo clarifica más. Cuando hago una narración en torno a algo que a mí me pasó, soy el personaje de mi narración, soy el que narra y el personaje de mi narración. Ahí se patentiza esa escisión ontológica. En algún punto es lo que Hegel hablaba cuando en la fenomenología del espíritu señala el momento de la conciencia desgraciada. Es esta conciencia que aparece confrontada consigo misma. Bien. ¿Y cuál es la distancia a la que estamos con nosotros mismos? Ninguna. Porque no hay una distancia, es una distancia nula. Sin embargo, esa nulidad, pensemos en la relación entre nulidad y nada, es que estamos divididos por una nada. Y esa nada somos nosotros mismos. Estamos frente a dos éxtasis, y es decir, retomando lo que decíamos antes, este éxtasis es el ser y este éxtasis es el no ser. Estamos en ambas situaciones y por eso la existencia humana es ambigua, paradojal y contradictoria. Ahora bien, la nada entra al mundo, se da en el mundo por medio de nosotros, que somos nuestra propia nada, pero no es nada inactiva. Acá, esto es muy importante. La nada no es inactiva, es lo que posibilita la acción, es la que actúa. El ser, el pleno ser, no actúa. ¿Por qué? Es pura positividad, es algo masivo,
pleno, masivo en el sentido de, perdón, masivo literal, macizo, pleno, no hay acción ahí. La acción se da en la nada, porque la nada está en esta situación de negación permanente. La nada es la puesta en cuestión, y esto es importante, cito a Sartre, la nada es la puesta en cuestión del ser por el ser. La nada surge del ser, la nada es el ser para sí. Y desde este desdoblamiento que nos acompaña a cada instante, en el hecho de que somos lo que no somos y no somos lo que somos, se da un desgarro de sí mismo. Estamos desgarrados, la condición humana es una condición de desgarro, de fisura. Ahora, se trata de una fisura que nunca se va a recomponer. No es una fisura que pueda recomponerse en algún momento en el cual podamos planificarnos o realizarnos. En el, al final del Ser y la Nada aparece la famosa frase que el hombre está condenado al fracaso y que es una pasión inútil. Lo vamos a ver esto porque en realidad no es un pensamiento pesimista el de Sartre. Como dicen en el existencialismo y subhumanismo, se trata de un optimismo duro, rígido, ¿no? Pero es un optimismo, porque todo esto nos otorga una primacía ontológica frente a los otros entes, precisamente por este desgarro, por esta fisura, por esta imposibilidad de realización, de planificarnos, es que somos libres, que somos responsables, que se puede dar el ámbito de la intersubjetividad. En este punto está muy bien con el título de la conferencia de Sartre, que da en 1945. El existencialismo es un humanismo. Cuando dice esta frase de que estamos condenados al fracaso, ¿qué es lo que fracasa? Todo intento de alcanzar un ser, de fundirnos con un ser. Eso es imposible. ¿Cómo es? ¿Hay ejemplos concretos de esto? Bueno, quiero ser, vamos a poner el ejemplo de alguien que se predispone a estudiar una carrera, ¿no? Y ahí habría cierta idea de ser, ¿no? Como el ser como un punto de llegada. Quiero ser médico. Y ahí ese ser médico puesto a futuro tiene todas las características del ser en sí. El ser médico es una esencia. Ahora bien, pero cuando llego y soy médico, sigo siendo yo. No me puedo fundir con mi rol de médico o de abogado o de lo que sea, porque voy a tener que seguir eligiendo, tomando decisiones. No es el ser médico el que elige por mí, soy yo el que elige, ¿no? Llegamos al punto, cuando alcanzamos la meta, el punto de llegada, nos encontramos en que no nos realizamos. ¿Realizamos una carrera? Sí, pero eso quedó atrás, es pasado. Me recibí de médico, bueno, no sé, de licenciado en filosofía, de doctor en filosofía o de abogado. Esto estoy poniendo como un ejemplo, ¿no? Sí, pero sigo, ya está, esa realización es el pasado. A partir de ahí tengo que seguir haciéndome ser. Y acá hay algo para jugar, entra en juego la cuestión de la... Pero voy a leer un párrafo más sí, de Sartre. Fíjense, la nada es la posibilidad propia del ser
y su única posibilidad. La nada es la posibilidad propia del ser, porque la nada es lo que hace que haya posibilidad. Lo otro es pura realidad, pura posibilidad, ¿no? Bien, y su única posibilidad, aunque esta posibilidad original no aparece más que en el acto absoluto que la realiza. Y sin duda llega al ser por un ser singular que es la realidad humana. La nada instituye la posibilidad en el mundo, pero este ser se constituye como realidad humana en tanto no es otra cosa que el proyecto original de su propia nada. Esta cuestión de la nada eh, se va siempre, es algo de lo que no podemos exorcizar. Bien, leo un párrafo más. En este sentido, pues a decir esto. Esto significa un doble movimiento de nihilización. Nihilización respecto de sí al interrogado cuando hacemos la pregunta, colocándolo en un estado neutro entre el ser y el no ser. Y que él mismo se nihiliza respecto del interrogado, arrancándose al ser para poder extraer de sí la posibilidad de un no ser. Así, con la interrogación, se introduce en el mundo cierta dosis de negatividad. Vemos a la nada irizar el mundo, torna solar sobre las cosas. Fíjense, ¿no? Que esto de la nada nos parece, o nos puede sonar como te repito lo que dije antes, como un pesimismo, etcétera, porque incluso esta frase de, bueno, no soy nada, ¿no? Y la dice alguien que como una queja o expresión de un malestar. Sin embargo, es nuestra dignidad como seres humanos radica en este hecho de que somos nada, porque eso nos posibilita el movimiento continuo. Si no, estaríamos fijados en un ser, no seríamos más que una cosa. Y en este aspecto, no hay un ser que nos determine, no hay una esencia que nos determine, no hay una naturaleza, naturaleza hablo en el sentido del naturalismo del siglo XVII, ¿no? Cuando se habla de naturaleza humana. No hay una naturaleza que nos determine. Somos nosotros los que nos vamos determinando a partir de nuestras elecciones, las cuales significan una negación de nosotros mismos y una negación de la realidad. Negación, si se quiere, en el sentido de que nos transformamos constantemente a nosotros mismos, al tiempo que en esa transformación de nosotros mismos transformamos la realidad. Y acá va a entrar en juego también la cuestión de la temporalidad. Para Sartre, es el hombre, es la nada, el que es el ser para sí, la nada, la conciencia, nosotros, los que introducimos la temporalidad en el mundo. El en sí, el ser en sí, el ser puro ser, no posee temporalidad. ¿Pero por qué? Porque no se puede, es siempre igual a sí mismo. No tiene diferencias. La pura positividad, la pura plenitud, no guarda diferencias y por lo tanto no hay tiempo. Somos nosotros los que introducimos el tiempo en el mundo, en tanto introducimos la negación, en tanto introducimos la negatividad en el mundo. El tiempo entonces va a estar relacionado con la negatividad. Si quieren, por ahí doy algunas cosas más y vamos terminando para que no se haga tan denso, ¿no? Porque acá se dice algo que es muy interesante.
Vieron que anteriormente dijimos, parece atentar contra cierta idea, esta noción de que la nada es posterior al ser, parecería atentar contra cierto, voy a decirlo muy entre comillas, sentido común, ¿no? Vendría la nada y después el ser, o también estaría el ser por un lado, la nada por el otro, y Sartre lo va transformando conceptualmente. Ahora bien, con respecto a la temporalidad, Sartre establece, dice que la temporalidad es una unidad sintética. Pasado, presente y futuro son momentos de esta unidad sintética. No pueden pensarse de manera separada, de manera analítica, si se quiere. Ahora bien, esta unidad sintética o estructura sintética, sintética en el sentido de que es una síntesis, es introducida por cada uno de nosotros, es introducida por la realidad humana, y estas dimensiones temporales son determinaciones ontológicas, pasado, presente y futuro. Se suele decir, sentido común dice lo siguiente, ¿no? El pasado no es, el futuro no es, solo es el presente, ¿no? Se dice eso. Todos conocemos eso, ¿no? El presente es lo que es y el pasado no es, el futuro tampoco. Sartre invierte esto y dice, el pasado es, el futuro es, el presente no es. Porque, ¿qué es el presente? O, mejor dicho, el presente es presencia. ¿Y quién es el que está presente? Yo, cada uno de ustedes. El presente es el momento en que negamos la realidad externa y nos negamos a nosotros mismos. Mientras que el pasado es como algo que está ahí atrás. Y el futuro es, si se quiere, como meta. Pensemos. El pasado tiene toda la densidad del ser en sí y es lo que yo cargo de ser. Es decir, no sé, ¿cuál es? Sartre dice lo siguiente, ¿no? Soy mi pasado en el modo de no serlo. Todo lo que tengo de ser me está dado por mi pasado, pero no lo soy porque hay una distancia. Lo voy negando. Negar no quiere decir lo niego conscientemente, sino que efectivamente lo voy negando porque ¿quién soy yo? Estábamos hablando del estudiante de medicina. Yo fui, a ver, el estudiante de medicina que ingresó a la carrera, no sé, a los 20 años, hizo tales materias, que hizo la residencia, eso es, y eso tiene la densidad de un en sí, y es aquello que cargo como ser, pero que ya no soy. Eso es, pero ya no lo soy. Se sigue lo mismo, pongo de nuevo el ejemplo del estudiante de medicina. En el momento en que el estudiante de medicina estaba estudiando, el ser médico sí era como meta, era un ser pleno, fijado. Entonces, el pasado es, y el futuro es en el sentido, que estamos tomando como punto de partida ontológico para pensar la temporalidad, al ser para sí, a la realidad humana, es como punto de llegada el futuro. Entonces se nos presenta
con toda la densidad del ser. Esto para el próximo encuentro resulta fundamental porque la acción es nihilización, negación de lo que es en virtud de un ser que aún no es. Es decir, negamos en el presente, negamos, nihilizamos el presente en virtud de un ser futuro, ahí, ¿no? De un ser futuro que aún no es. Es decir, voy a pintar esta pared, tengo una pared blanca acá enfrente mío. La voy a pintar de rojo. La pared pintada de rojo es en el futuro. Ahora se podría hacer la pregunta, pero si no la llego a pintar en el futuro, no importa, ahí ya, cuando llego al momento de pared roja pintada o mal pintada, cuando llego a ese punto es presente. El futuro siempre se presenta con la densidad del ser. Es más, es ese ser futuro el que da fundamento al movimiento de nihilización, de negación que se da en el presente. Puedo fundirme, y ahí está el hecho de la imposibilidad de realización. Nunca me voy a poder fundir con mi futuro, como nunca me voy a poder fundir con mi pasado, porque estoy siempre en presente. Y esto, estoy siempre en presente porque soy presencia. Ese presente soy yo. Esperen, quiero, antes de ir cerrando para pasar a las preguntas y comentarios, quiero ver un poquito más. Bien, acá sobre el tiempo, ¿no? Sartre dice lo siguiente: la temporalidad es evidentemente una estructura organizada y esos tres pretendidos elementos, pasado, presente y futuro, no deben encararse como una colección de data cuya suma haya que efectuarse. Por ejemplo, como una serie infinita de horas, de los cuales aún no son y otros no son ya, sino como momentos estructurados de una síntesis original. En este sentido, como dijimos, el pasado es, el futuro es, y acá, ¿no? Solo en pasado soy lo que soy. Pero por otro lado, aquella plenitud de ser está a mi saga. Hay una distancia absoluta que la separa de mí. La deja caer sin contactos, sin adherencias. Con el futuro ocurre algo similar, en tanto porvenir y proyecto. Claro, porque nosotros somos porvenir, porque somos proyecto. Sin embargo, ese porvenir aún no es. Cito a Sartre: el futuro es el ser determinante que el para sí, es decir, nosotros, tiene de ser allende su ser. Y precisamente el presente es la dimensión temporal que nihilizamos, en donde negamos nuestro ser pasado en pos de un ser por venir. Bien, esto, si vamos viendo para ir dándole el último, ir cerrando para pasar a los comentarios y preguntas, que parece, a mí me resulta, que Sartre parece muy complicado cuando uno lo lee, muy complejo, cuando lo comienza a leer,
pero después se aclara. Se aclara por los ejemplos concretos y que en última instancia Sartre está pensando en la existencia humana en términos ontológicos. Y vamos ya viendo esto, ¿no? Ontología, como se tituló el seminario, ontología por un lado y acción por otro. Empezamos hablando del ser, de la nada, de la negación, de la nihilización, y si vamos viendo ya estamos a un paso de la ausencia de ser, etcétera, ser en sí, ser para sí, todo parece muy complejo. Pero fíjense, ya estamos a un paso de llegar a la acción, ¿no? Ya estamos viendo las estructuras en torno al tiempo, que parecen muy complejas, pero en última instancia, pensándolas desde nuestras propias vivencias, se hace inteligible lo que está diciendo Sartre. Y me parece muy rico este planteo de Sartre de plantear como en una obra ontológica, como es el ser y la nada, el título, no sé si puede haber un título más ontológico para una obra que sea el ser y la nada, la ontología pura, culmine en una descripción de la cotidianidad y de la acción. Pero bueno, si quieren vamos abriendo los micrófonos para las preguntas. Las preguntas, los comentarios. Gracias, Maxi. Ahí hay un comentario ya en el chat de Hugo. Dice, ser para sí no es lo que es. Coincide con la nada. Claro, Un segundo que quiero pero seguir. Ah, perdón. Entonces, nada queda reducido a negación. No es conclusión, no es conclusión, se postula. ¿en qué? A ver, ser para sí no es lo que es, pero recordemos de agregar la otra parte, porque vamos a tener una que es fantástico, ¿no? Porque espera, no es lo que es, ahí para eso tenemos una contradicción, pero hay que agregarle la otra contradicción que es el ser para sí, no es lo que es y es lo que no es. Son las dos preposiciones ligadas por una conjunción, si eso se define en términos de lógica formal. Son dos contradicciones ligadas por una conjunción. Ahora, eso sí, es la nada. Y la nada es lo contradictorio con el ser. Sí, la nada no diría que se reduce a la negación, es negación, en tanto es no ser. Sartre piensa la nada como no ser. Ahora bien, la pregunta, si por ahí no es conclusión, se postula, la pregunta no entiendo de si se postula, el comentario está muy bien. Salvo, diría lo de recordar siempre de agregar la otra parte, que no es lo que es y es lo que no es. Tiene que ser las dos cosas al mismo tiempo. Creo Perdón, que lo pregunta Hugo. Ah, dale, Hugo. sí, lo leo porque es más sencillo, ¿sí? Ser para sí no es lo que es. Y esa afirmación coincide con la nada como contradictorio con el ser, Ah, sí, ¿sí? sí. Entonces, entre esos dos términos, la nada queda reducida a una negación. Entonces, no es que llegamos a que la nada es una negación como una conclusión, sino que lo está postulando desde el principio. O sea, Claro, sí, 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 sí. está oculto, digamos, en los postulados. Sí, totalmente, sí, sí, sí. Sí, porque incluso, mira, en esto, sé a lo que te estás refiriendo, a lo que te estás refiriendo, pero además voy a agregar algo, que es al principio del libro. Sartre la postura, bueno, la nada es esto. A partir de esto vamos a pensar todo lo otro. Sí, es Bien, gracias. sí. Es más, uno de los primeros capítulos, uno de los primeros parágrafos es el origen de la negación. Ahí tomaba
la conciencia como algo súper translúcido para que se destaque contra el fondo de los en sí, Sí. ¿no? Es como la que capta los en sí. Leí que algo así como que entonces hay como una serie de fenómenos que aparecen en la conciencia translúcida, y el tema es por qué la serie esa es conexa de las apariciones. Mm. ¿Por qué él habla en algún momento de alguna serie? Sí. Entonces, Claro. digamos, ¿cuál es cómo sería que, digamos, la conciencia translúcida, que tiene que ser completamente translúcida para poder verlos en sí, digamos, tenemos hay conexión de la experiencia, digamos. Es muy interesante lo que estabas planteando, sí. Es muy, muy interesante lo que estás, sí, porque que no sean menos instantes donde no nos reconocemos con nosotros mismos. Ahí jugaría Porque, también el problema del tiempo, no sé. sí, porque pensémoslo como una unidad ontológica en donde no soy mi puro presente, porque como estamos embestidos tanto, somos no ser, somos negatividad, pero estamos embestidos de ser ontológicamente, ¿no? Ese pasado nos constituye, es lo que somos. Hay una unidad, hay una unidad en Sartre en el Ser y la Nada, cuando habla de la serie de apariciones, igualmente ahí es donde se está refiriendo al modo de presentarse las cosas, ¿no? Pero tu pregunta va orientada hacia hacia la conciencia, no hacia el objeto, ¿no? Esas conexiones se dan porque yo soy las dos cosas. No es que soy la pura negatividad en presente. Soy también ese ser que soy, pero al que niego. Porque, a ver, claro, parece un juego de palabras. Soy mi pasado, porque la unidad de la conciencia se encuentra pasado, presente y futuro tienen una articulación. Es una unidad sintética y no son estallidos. La conciencia no es que son estallidos de presente. Que eso es a veces alguna de las lecturas, para mí, erróneas que se hacen en torno al pensamiento de Sartre. Lo que hay que ver es, claro, resulta difícil por el tipo de lenguaje para mí, que ahí sí es más de la fenomenología de Hegel que de la fenomenología de Husserl. Entonces vamos viendo proposiciones contradictorias, paradojales, y que parecen, ¿no? Parecen inasibles para la comprensión. Sin embargo, pensémoslo como una unidad. Yo soy ese pasado, ¿no es? Y me reconozco en ese pasado. Pero como algo que, el reconocerme en ese pasado no significa asumir que ahora estoy siendo ese pasado, sino que me elijo en virtud de ese pasado. Por ejemplo, Bien. yo puedo, vamos a, este es clarísimo, yo soy de Boca. Y soy de Boca ¿por qué? Y porque mi papá era de Boca. Ahora, ese pasado, y sé la historia de cuando mi papá fue a una vez ver una cancha de fútbol y a él le regalaron algo con un símbolo de Boca y a mi tío le regalaron uno de Independiente, mi tío se hizo de Independiente y mi papá de Boca. Ahora bien, y soy de Boca, soy de Boca, pero y eso forma parte de mi pasado. Sin embargo, y es lo que soy, porque sigo siendo de Boca, la cuestión es que yo me elijo en virtud de ese pasado, porque así como elijo sostener ser de Boca,
podría elegir no sostenerlo más. Siempre me elijo en virtud de mí. Por eso, cuando Sartre dice, soy mi pasado en el modo de no hacerlo, porque la posibilidad... Cuando elijo, bien podría. Sería más claro si yo diría, elijo dejar de ser de Boca y ser de River, algo que nunca va a pasar. Pero cuando elijo seguir siendo de Boca, estoy negando mi pasado también, porque lo estoy eligiendo. No es un ser dado, estoy negando esa, y voy a ir y puedo, como hincha de Boca uno atravesó muchas cosas en la vida. Muchos fracasos, pero bueno, no importa, se elige siendo, no sé si ahora, y ahí está la unidad. El tema no es que yo borro mi pasado, me elijo en virtud de mi pasado. Y la nega, aun cuando yo quiera, o en este caso, elijo continuar siendo aquello que fui, ¿qué es eso? Ser hincha de Boca. Fácil, pensemos ahí, tampoco siempre, no siempre es una cuestión de debate existencial en torno al sentido de la vida. Elijo ser, lo estoy negando porque podría, fíjense, ya hay una distancia, elijo seguir siendo de Boca. O sea, ese ser de Boca es algo de pasado, es un pasado que asumo para continuarlo, pero ahí ya estoy marcando que existe una distancia entre ese pasado y yo, y se da la posibilidad de que yo deje de ser de Boca. Cuando me comprometo, ahí me comprometo seriamente ser de Boca toda mi vida, pero lo estoy eligiendo, y siempre al elegirlo podría no elegirlo. Karina, elijo no ser de ningún equipo en pasado. Ah, pero a ver, la pregunta es real o es en broma porque salió de River, porque antes de ser de Boca, bueno, elijo no ser de ningún equipo en mi pasado, antes de ser de... Espera, antes, ahí no entendí la pregunta, si el antes es temporal o es como elección, antes de ser de Boca, prefiero no ser de ningún equipo. No, de Boca. Escucha, no, lo que pregunto es, ¿en algún momento fui de ningún equipo? En algún la casa de mi mamá, no sé, en algún momento fui de ningún equipo. Yo en algún momento negué eso no ser de ningún equipo y soy de Boca. Pero en mi pasado yo estoy negando que en algún momento fui de ningún equipo para ser de Boca. No sé Claro, sí, no, perdona, había pensado, viste cuando uno lee, pensé que era el antes podía ser, no como una cosa de no voy a hacer nunca. No, claro, totalmente, totalmente. Antes de ser de Boca, bien pude. Claro, es interesante eso. De ahí dependería de la historia. Claro, y se menciona una anécdota particular. Yo no recuerdo un momento en que yo no haya sido de Boca, ni tampoco porque sea el más fanático del mundo de Boca ni nada por el estilo, sino porque el cuadro es algo que a uno le pregunta y soy de Boca. Pero bien podría haber elegido no ser de ningún equipo y después elijo ser de Boca. Sí, bien podría pasar. E incluso yo me acuerdo, qué bárbaro esto, porque me acuerdo de algunos, cuando uno es chico, de muy chico, no se lo despertó un recuerdo de muy chico, 5 años, así, de quizás, a mí nunca me pasó particularmente, pero de amiguitos míos que por ahí cambiaban de club, un día eran de Boca, otro día eran de River, eso lo vi. Y en un momento, claro, se eligió por uno o por el otro. Sí, pero ibas a decir algo, Karina, porque habías desmuteado el... Sí, por ejemplo, para desapasionarnos de Boca, que estamos en un momento complicado, yo, por ejemplo, yo soy, o por lo menos mi es de médica, pero antes de eso, yo cuando vos decías recién,
yo en algún momento no fui médica y no pensaba ser médica, pero para empezar a pensar en ser médica negué un montón de posibilidades que tenía, como por ejemplo ser profesora de inglés o ser historiadora o antropóloga o lo que fuera. Uno niega todo eso y queda en su pasado toda esa negación en pos de ese futuro que se presenta como un sí macizo. El transcurso va siendo hasta al final uno se recibe de la carrera que haya elegido, cualquiera sea, pero ya una vez que sos médico, de verdad, todo eso quedó en el pasado, como decías recién, y lo tengo que negar para poder, en realidad la negación es intrínseca a uno mismo para poder seguir existiendo, si no me quedaría aniquilada, como decían al principio, esa palabra a mí me encanta, igual la aniquilada, quedaría aniquilada en el ser macizo de ser médico y no ser absolutamente nada más, sería como un robot médico, no podría ser un ser humano. Por supuesto, maravilloso lo que acabas de decir. Si no, me fundiría con ese rol y ya está, claro, sería una máquina que bien podría ser reemplazado por una máquina. Sin embargo, estamos constantemente eligiendo y esto, la forma en que se elige, ¿no? Cuando esto lo dice Sartre en un momento, en una entrevista que dice, está buena, la entrevista se la ponen en YouTube, esta entrevista Sartre creo que dura alrededor de 2 horas, y él ya está hablando de cuestiones más ligadas a la crítica de la razón dialéctica, ¿no? Pero eh, donde vuelve a aparecer el tema de las elecciones, y claro, para elegir algo uno elige antes también dejar de ser. Y él mismo pone como ejemplo algo que podría parecer gracioso, que él, no sé, cuando tenía 8 años, por ahí quería ser bailarín. Y es una elección que negó tempranamente, creo que a los 12 años. Y claro, esa negación la negación de esas posibilidades es lo que, disculpen el lenguaje paradojal y contradictorio y especulativo, pero la negación de una serie de posibilidades hace que se realice una de las posibilidades, porque algo tengo que elegir, si no, claro, sería un puro ser Claro, ahí está, y dijiste muy bien, ¿qué es el ser para sí, el ser en sí, perdón? El ser en sí es indeterminado, no tiene determinaciones. Cuando elegimos, nos determinamos. Entonces nos estamos comprometiendo y abandonamos al mismo tiempo las otras posibilidades. Elegimos no seguirlas. E incluso algunas no se podrían, algunas no se pueden retomar nunca más. Por ejemplo, es un caso que que coloca Sartre, pero no me acuerdo qué ejemplo pone, si es el de boxeador, etc. Bueno, voy a poner algo en mi caso, no sé. Bueno, no quise ser jugador de fútbol, pero no importa. Porque era muy malo, no por más. Era siempre, no sé ni siquiera lo que es meter un gol. Aún por ser muy fanático de Boca, no sé lo que es meter un gol. Pero bien, yo no puedo ser jugador de fútbol. Ahora, como fui tomando otras elecciones, fui eligiendo otras cosas, fui tomando otras decisiones, tengo 45 años y no creo que vaya a jugar en la primera de Boca nunca. ¿No? Porque tomar una decisión es elegir una posibilidad. Y eso sí, está muy, muy bien lo que dijiste. Significa relegar otras. Y en ese sentido, si bien Sartre no usa el término, y vos, Karina, habías mencionado que te gustaba este término de aniquilar, claro, las otras posibilidades se aniquilan, porque dejan de presentarse ya como posibilidades. No sé si respondí tu pregunta. Sí, perfectamente. Estaba pensando, yo no conozco tanto a Sartre, estoy interesada en la lectura, pero no leí tanto. ¿Él tiene alguna lectura o algo de Demócrito, por ejemplo? Porque me recuerda esto de filosofía, cuando uno estudiaba filosofía antigua, esto de las múltiples posibilidades,
que se daban en infinitos mundos. Después, bueno, tenemos la Edad Media con Giordano Bruno, pero más allá de esas cosas que me parece que no tienen tanto que ver con Sartre, pero sí esta idea de la posibilidad como pura, como posibilidad constante. Y me recordaba a Demócrito y no sé si hay alguna lectura o algún trabajo o lo nombra en alguna otra obra. Sabés que en ese sentido, con respecto a Demócrito, la verdad, no recuerdo ninguna mención de Sartre a él. Pero en líneas generales, Sartre no retoma a los clásicos, a los antiguos. Ni a los antiguos ni tampoco a los medievales. Por lo general, a diferencia de Heidegger, ¿no? Por lo general, Sartre, incluso cuando piensa en la historia de la filosofía, piensa a partir de Descartes en adelante. No hay así referencias ni a Grecia, ni a la filosofía griega, ni a importantes, digo, ¿no? Que Sartre se dedica a hablar de Aristóteles o de Platón, o tampoco de Santo Tomás de Aquino. Quizás puede haber alguna mención a Agustín, pero siempre muy indirectas. Sobre todo, él lee a partir, sí, de Descartes, de la filosofía moderna. Incluso cuando en la crítica de la razón dialéctica hace un reconto de la historia de la filosofía, comienza con Descartes. Pero bueno, es interesante. Es interesante. Bueno, Demócrito, Marx, la tesis la hizo sobre Demócrito, ¿no? Me parece que sí, casi segura. Sí, Sí. sí, la he hecho sobre eso. Tenía esa conciencia translúcida, clara, diáfana, Sí, posiciona los en sí. sí. Entonces, los en sí son trascendentes de mi conciencia. Claro, sí, son trascendentes a la Es decir, conciencia. que soy como una operatividad especial. Sí, sí, pero y ahí tienen que ser trascendentes porque Sartre contra lo... y acá, pensemos en esto, ahora que dijiste esto de trascendente, pensemos también que la relación donde se da la unidad es que yo mismo en mi pasado soy una suerte de objeto del que tengo conocimiento. Eso, ¿no? Y ahora, el en sí es trascendente porque una de las cuestiones, y esto es toda la genera Sartre, también me habló Conti, y de los filósofos franceses de ese momento, están en disputa con el neocantismo. O sea, el objeto que conozco es trascendente y nunca lo puedo, no es una representación. Eso, tengamos, el objeto es trascendente porque me trasciende a mí y yo estoy arrojado y volcado a ese objeto. Porque hay una discusión muy fuerte con el neocantismo y no pensar que lo que conozco, que el objeto es una representación de mi subjetividad. No es una representación, está ahí y es trascendente. Claro, y también en esto, ¿no? Para pensar esto de la unidad de la conciencia consigo mismo, es que ese pasado se me presenta como un objeto del que tengo conocimiento. Por eso no soy puro estallido, hay una unidad ahí. Sí, Adrián. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí. Ah, ok. Una pregunta. Este, Bajo esta consideración de la constante no realización una vez que se ha realizado, quiero imaginar que lo retoma de Schopenhauer en esta cuestión de la voluntad y el deseo constante, pero tengo ahora la pregunta terminológica, ¿cómo logra, o bueno, si es que lo retoma de Schopenhauer, cómo logra mantener un equilibrio entre tal vez una postura hegeliana
y un trabajo que, como nos comenta, es parte de la perspectiva hegeliana, con unos matices tal vez schopenhauerianos, pesimistas, bajo esta consideración de la constante no realización del hombre una vez que se ha realizado o que ha llegado al acto concreto. Quiero imaginar, por ejemplo, ahora en esta consideración del ejemplo del estudiante de medicina, ¿no? Ok, ya soy doctor, pero ahora quiero ser tal vez anestesiólogo. Y ahora que soy anestesiólogo, quiero ser anestesiólogo pediátrico. Este constante deseo de la realización y al mismo tiempo que ya se cumple y que ya no se es. Y no sé, como caigo un poco como y en qué momento tal vez entra Hegel, por ejemplo. Bueno, hay dos cosas para señalar con respecto a las posibles lecturas de Sartre, de Schopenhauer por parte de Sartre. Mira, no hay muchas referencias. Por otro lado, y esto lo discutimos una vez mira, justamente se dio con dos muchachos que se dedican a Sartre también, y en ambos casos emplearon el término de voluntarismo. Ahí hay una cuestión, ¿se podría ver un cierto voluntarismo en Sartre? Puede ser. El problema, estas dos personas que se especializan en Sartre, ¿no? Lo ven, pero al mismo tiempo Sartre niega del voluntarismo, explícitamente. Deseo, no hay que en Sartre, libertad no implica libertad y elección no significan voluntad. Y al mismo tiempo tampoco el deseo está ligado a la voluntad. El deseo está... Bueno, esto del deseo y el existencialismo en Sartre se me interesó para un tema de seminario. Pero porque en el ser y la nada hay dos formas de deseo, dos modos de deseo. Uno que tiene que ver en las relaciones concretas con el otro, que es el deseo, si se quiere, en el sentido del deseo erótico. ¿En dónde? ¿No? En las relaciones concretas con el otro, Sartre habla de que estas relaciones se dan en dos modos. Una, en la que yo reniego a mi subjetividad, niego a mi subjetividad para volverme el objeto del otro, al que reconozco como sujeto, y el otro modo es donde vuelvo al otro objeto de mi mirada, y yo me reconozco como sujeto. El deseo estaría del lado del modo de relaciones donde convierto al otro en un objeto de mi mirada y yo me reconozco como sujeto. Es interesante acá que amor y deseo están en términos opuestos, porque el amor para Sartre está del lado de las relaciones con el otro donde yo elijo ser el objeto por excelencia de la mirada del otro. El deseo es al contrario. Ahora bien, también hay otro, en la última parte del Ser y la Nada, donde trata sobre el psicoanálisis existencial, habla de un deseo que es el deseo originario del ser para sí, que es fundirse, y no tiene que ver con una relación con el otro, sino con un modo en que el ser para sí, es decir, cada uno de nosotros, se proyecta con la finalidad de ser un en sí para sí. Es decir, de adquirir la densidad y la plenitud del ser, pero que ese ser denso y pleno que adquiero sea producto de mis elecciones, producto de mi libertad. Y ahí es donde Sartre dice, esto es imposible, y por eso el hombre es un fracaso. Lo dice en este sentido. Ahora, no sé si respondiste a que me pregunté, el tema con Hegel, lo que tenemos que sí tener presente que sí. Bien, hay una cuestión muy hegeliana, no la digo yo, la dicen varios especialistas, ahí creo que les pasé un texto en el grupo por WhatsApp que es en torno a la lectura de Terry Pinkard, que es un especialista en Hegel, que habla
a ver, el título es algo así como La apropiación de Hegel y Marx por parte de Sartre, y él dice que Sartre es el más hegeliano de todo, es el filósofo más hegeliano de todo el Hegel. Ahora bien, si bien esto tiene que ver con la cuestión del empleo del lenguaje, con cierto empleo de la negatividad, donde hay una diferencia enorme es en la cuestión de la teleología. No hay teleología en Sartre como en el sentido hegeliano, y también en el hecho de que no hay una superación, no hay un momento del espíritu absoluto. No, las relaciones interpersonales son para Sartre, que radican en el conflicto. Muy similar, yo antes había hecho mención a la conciencia desgraciada, capítulo 4 de la fenomenología del espíritu. Este sentido, esto mismo que estábamos diciendo, ¿no? Del objetivo al otro o el otro no objetiva a mí, es muy similar, parece estar en el núcleo, la dialéctica del amo y del esclavo. Sin embargo, en Sartre no hay superaciones, no es que después esa dialéctica culmina en un estadio superior del espíritu. Nos quedamos en el momento de la conciencia desgraciada, en la lucha con el otro, etcétera, pero no hay momentos superadores, ¿no? En ese sentido. Mira, ¿por qué? Porque lo que no se da en Sartre es el tema del idealismo absoluto. No sé si pude responderte. Sí, muchas gracias. Hay otra cosa con respecto a Schopenhauer, que también habría una gran diferencia, es que no hay, lo mismo que pasaría con Nietzsche, no hay una metafísica de la voluntad. Si bien la metafísica de la voluntad de Schopenhauer y Nietzsche son distintas, sin lugar a dudas, Sartre se aleja de los modos metafísicos. Por eso habla de una ontología, ¿no? No está la voluntad como... Bueno, como se presenta así en el propio, en estos autores, aun cuando sea la voluntad de vida o la voluntad de poder, en Sartre no existe, no piensa en algo así, ¿no? No es como un metatá no de la metafísica. Sí, profe, con respecto a lo último que mencionó, digamos, esa frase de él que decía que el infierno son los demás. Es decir, que la intersubjetividad juega un rol menor que el destino individual para él. La selección siempre es de uno y todos somos uno, Sí, digamos. El partido parece ser un partido, digamos, individual, digamos, de bueno, realización de las posibilidades, pero a lo mejor junto a los otros, pero no sé hasta cuándo. ¿Hasta cuánto? Digamos, lo profundiza él en ese aspecto, porque hay otros que resaltan más lo intersubjetivo que las posibilidades propias, ¿no? bueno, claro, pero hay una por cuestiones de tiempo no lo pudimos dar, vamos a ver, hacer alguna mención, pero no a otra categoría ontológica. Hay tres categorías ontológicas fundamentales en el Siddhartha, nosotros nos estamos refiriendo a dos, pero por cuestiones de tiempo. Una es el ser en sí, la otra es el ser para sí, y la otra es el ser para otro. Y siempre somos para los otros, ¿no? Y en ese sentido, si bien las decisiones, las elecciones son, a ver, individuales, o se hacen desde la subjetividad, ¿no? Porque está muy lejos Sartre de pensar algo así como un individualismo metodológico, pero ni por asomo, porque incluso si pensamos en el existencialismo es un humanismo, ¿no? Lo que él dice, sí, claro, la elección, esa elección, ¿no? Cuando elegimos, no es que elegimos por nosotros mismos, elegimos por toda la humanidad y somos responsables de absolutamente toda la humanidad. Es decir, ¿no? Si hay, pero incluso porque la elección involucra a los otros presentes como también a los otros del pasado, porque elegimos en virtud en relación a nuestros muertos.
Es fantástico eso. Porque los muertos están presentes. El Sartre dice algo así como fantasmas, ¿no? Pero los muertos se refiere a la cultura, las necrópolis. Los otros nos rodean siempre, sean nuestros contemporáneos o los muertos que son también nuestros contemporáneos, en tanto muertos. Y la elección que llevamos a cabo involucra a toda la humanidad. Es decir, elegimos existencialmente solo, pero lo que hace a esa elección involucra a toda la humanidad. A tal punto, ¿no? Si hay hambre en África, y bueno, soy responsable. Bien. No, eso hay que tenerlo claro y después sí tener en claro porque el tema del ser para otro, por cuestiones de tiempo y además porque Seriana es un texto muy grande, son 800 páginas y de mucha densidad, el otro es fundamental en la constitución de mi subjetividad, porque el otro me da ser. Yo soy a partir de la mirada del otro. Y después pensemos en esto, no esta premisa liberal. Hay una premisa liberal que dice que mi libertad culmina donde comienza la del otro. Sartre dice, no, porque no es así. O sea, puede ser un postulado de derecho, puede sonar bien, pero mi libertad está siempre en coalición y en choque con la del otro. No hay esferas determinadas, porque mi libertad es en el mundo, es en la historia y el otro está involucrado. A ver, y se da en conflicto, también se da en la solidaridad, ¿no? Sartre dice en un momento algo que es muy bueno en el sentido de nada, que respetar la libertad del otro suena muy bien, pero es algo que no podemos hacer nunca, porque siempre estamos involucrados con el otro. Ahora mismo, ¿no? Yo suelo poner como ejemplo, cuando digo esto en alguna clase, bueno, yo mismo estoy hablando, ustedes están escuchando, y sí, estoy rompiendo, no hay algo así como una esfera donde separa la libertad del otro y la mía. Cuando yo hablo, estoy irrumpiendo en esa libertad, la estoy transgrediendo, al mismo tiempo que la mirada de los estudiantes frente al profesor también se siente ese peso, ¿no? No hay esferas diferenciadas, y por eso sí hay una intersubjetividad, la cuestión de la intersubjetividad en Sartre es fundamental. Pero incluso porque tiene una cuestión ontológica, ¿no? Es el ser para otro. Y ahí también, ¿no? Las tres categorías fundamentales, ser en sí, ser para otro. Fíjense con respecto a lo que decía la pregunta que hacía Adrián, que son tres categorías fundamentales en Hegel. El ser en sí, el ser para sí, ser para otro, pero que son distintas. O sea, en Hegel, Sartre las toma de Hegel, pero en Hegel hay como una síntesis después de esas tres, tres categorías, mientras que en Sartre están siempre, ¿no? Como colisionando, dando vueltas en círculos. No sé si respondí. Así, si no hubiese más preguntas, ¿querés que pensemos cuándo es la próxima clase? Porque el viernes que viene tenemos una actividad y luego el otro es feriado. Agregaron, es el 20 de junio. Ah, claro. Entonces pasaríamos recién al 27 y la pregunta es, como el cuatrimestre termina el 5 de julio, ese sábado, si queremos dos seguidas o si lo damos... Sí, me parece que sí, ¿no? porque en una No queda clase muy más no vamos a cortito, ¿no? llegar a terminar. Claro. Entonces nos quedaría el 27 de junio, porque la próxima tenemos una actividad de artes visuales.
de hermenéutica y las artes visuales en el mismo horario. Claro, porque se fue como descompaginando. Entonces sería el 27 de junio y el 4 de julio. Serían 2 viernes seguidos. Sí, perfecto, sí, si les parece. ¿Sí? A ver. Sí, sí, sí. Sí, porque Sí. que para llegar a dar las 4. Claro, y pueden ir avanzando en la lectura, es decir, se puede Sí. igual ir trabajando porque sería de acá, hoy es 6, al 27 serían 3 semanas. Entonces No pueden duden en avanzar, mandarme mails o bueno, está el grupo claro, de WhatsApp. ¿sí? Cualquier cosa, si quieres ponerlo en el grupo, o si, como vos quieras, Sí, lo pongo en el grupo, sí, sí. o nos mandás, claro, Sí. todos los correos de quienes se inscribieron y mandamos desde hermenéutica, como quieras. Listo, está bien, sí, 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 sí. Está. Sí. Lo dejamos grabado también por si alguien ve la clase asincrónicamente. Entonces, que las próximas clases son el 27 de junio, 27 del 6 y 4 de julio, 4 del 7. Sí, así llegamos, está bueno tener las 2 clases para llegar a terminar. Bueno, si interesa el Bueno, tema del para sí, otro, por ahí en el sí, próximo seminario puede seguir el CD y la nada con el tema de la intersubjetividad. sí, podemos Sí, sí. pensar. Juan José agradece. Gracias, Juan José. Ya eso lo podemos conversar, a ver si hacemos así 4 encuentros hacia fin de año, fin de año, digo octubre, noviembre, Sí, sí, sí. ¿no? Sí. ¿Puedo hacer una Bueno, preguntita? les deseamos feliz, Ahí Karina está buen fin hablando. de... Perdón, no lo escuché, perdón. Tenerme. Lo que hablamos hoy, por lo que veo en la edición de Lozada, ¿no? Que es la que yo tengo, sería la primera parte, el problema de la nada, Sí. capítulo 2, la mala fe, y después todo lo del ser para sí, el capítulo 1 y el capítulo, no, hasta el capítulo 2, hasta la temporalidad incluida. Sí. Ascendencia, no. No, porque claro, lo que pasa es que armar en el caso de este seminario, porque después vamos a pasar a más adelante cuando Sartre habla en torno a la acción, es que tenemos que hacer ciertos retoques porque la obra es gigantesca y se va abriendo hacia todos lados. Igualmente, el que esté interesado y sigue con la lectura, no dude en escribirme para recomendar material o lo que sea. Por ejemplo, estás diciendo, el tema de la mala fe no lo vamos a tocar. Y es fundamental, pero no vamos a llegar con los tiempos. Y si lo tenés ahí, viste que es bastante largo. Pero si a alguien le interesa un tema que estamos viendo, escríbanme por mail o yo les di mi celular, me pueden escribir por el grupo o de manera individual. Gracias. No, gracias a ustedes, a todos por participar y a todas. Bueno, Maxi, mil gracias. No, Y gracias a bueno, todos los nos presentes. vemos a más tardar en 3 semanas y seguimos en contacto. Cualquier duda, como dice Maxi, no duden en escribir, cualquier consulta, no duden en escribir a todos los contactos que tienen. Hugo también agradece. Bueno, Bueno, muchas gracias. lindo fin de semana. Gracias. Y Igualmente.